Antes de empezar con el video necesito que sepan 3 cosas. 1. Este video no es de humor. No van a haber memes, ni chistes, ni tampoco ironías. 2. No se utilizarán palabras altisonantes. Todo será de la manera más tranquila posible. Y 3. Es necesario un trigger warning. Este video va a contener spoilers de la novela y del manga. Si no lo han leído o visto, cierran el video. Simplemente evítense hacerse adelantos y si quieren quedarse con el riesgo de que arruine alguna de las escenas del manga o la novela, adelante. Manga chino basado en la novela del mismo nombre de Tofu, Los 10 años en que más o menos relata la historia doméstica de Shishu, un hombre de 30 años que se entera que tiene leucemia y que vive con su esposo en un complejo departamental en Beijing. Esposo que le es infiel con varios hombres y que tenía un amante predilecto que trabajaba en su misma empresa. Una historia que como mucho es triste y hermosa a partes iguales, viviendo de cerca las cosas que vivió el protagonista antes de morir. ¿Cómo fue recibir una noticia como esa y saber que la persona que amas te engaña y pretendes que nada pasa? Desde el principio las cosas iban muy mal, ya desde que dejan ver que el protagonista decide no tomar parte dentro de las infidelidades de su marido y lo ignora para que no agudice nada dentro de lo que se acostumbra que fuera su vida cotidiana, sabemos que nada bueno sale de eso. Constantemente veíamos cómo el protagonista de la historia soportaba cosas que nadie debería de soportar aunque no estuviera enfermo. Insultos, humillación, violaciones, violencia doméstica y degradación psicológica son las que vive el protagonista al lado de su pareja de 14 años de matrimonio. Era indignante ver cómo Yang le reclamaba a Shishu una infidelidad con el doctor, cuando el que era infiel era él. Y no con una persona, eran varios. Era verdad que habían dobles intenciones de por medio del doctor con Shishu, pero eso era antes de que tuviera sentimientos reales por él. A pesar de los maltratos y agresiones del tóxico de su esposo, Shishu pudo encontrar el amor gracias a esas atenciones que el doctor tenía con él. Y al ver los detalles del doctor para su entonces esposo, tenía un motivo para hacerle algún reproche e insinuar que también era infiel, como si necesitara alguna excusa para sentirse en condiciones de reclamar. Siempre me preguntaba por qué Shishu lo soportaba estando enfermo de gravedad. Y la realidad es que muchas personas que sufren este tipo de maltratos y humillaciones se acostumbran a ello y se culpan pensando que fueron ellos los que hicieron algo malo. No se interesan por los reclamos o peleas propiciadas por su pareja. Simplemente dejan pasar las cosas, no les importa pelear, no les importa que los humillen. Solo les importa que se detengan en algún punto y aparentar que nada pasa. Los maltratos y agresiones de Yang fueron tan lejos que terminó por desgarrar la zona bajo a Shishu. La última de sus violaciones fue la gota que derramó el gas, y fue donde Shishu tomó la decisión de abandonarlo para huir a otra ciudad de China, lejos de su violencia y maltrato. 14 años antes, cuando ellos solo tenían 17 años, la vida de noviazgo era muy buena. Comenzaron con la relación poco a poco y se fueron enamorando hasta que llegaron a casarse. La vida de casados era cálida y amena durante esos 10 años. Fueron los momentos más bellos en los que ambos tenían una relación transparente y feliz. Pero las cosas comenzaron a decaer cuando Yang comenzaba a abandonar a Shishu y hacerse diamantes a cada lugar que pisaba por trabajo. Conocer al doctor ahí fue una bendición para Shishu. Siempre vio por él siempre lo cuidó y lo amó como si fuera el último día de la vida de ambos. El amor del doctor comenzó cuando veía a Shishu seguido en el hospital estrechando su relación hasta hacerse amigos cercanos. Verlo en la quimioterapia y ver cuánto sufría en un intento de curar su cáncer hacía que el doctor sintiera incomodidad en el pecho y se dio cuenta de que estaba enamorado. Lo del doctor avanzó a un punto en el que le dio un beso a Shishu sin su consentimiento, por lo que recibió una bofetada. Saber por su hermano que el esposo del joven del que se enamoró le era infiel con una infinidad de hombres le hizo rabiar y tener convicción en enamorar a Shishu. Ayudó a Shishu a salir de Beijing sin que Yang lo supiera e incluso ayudó a los gatitos que estaban criando en su casa. Hizo que día a día los sentimientos de Shishu cambiaran y volviera a enamorarse, aunque fuera solo por los días que le quedaban de vida. Gracias a él, Shishu pudo tener un cumpleaños feliz. Fue gracias a él que Shishu tuvo una muerte pacífica y sin dolor. A mí me emocionaba porque se trataba de alguien que lo amaba con pureza. Me daba tristeza leer en la novela que el pobre hombre siempre que Shishu dormía le tomaba el pulso para asegurarse de que estuviera vivo. Lloraba al ver cómo la enfermedad lo estaba matando y se sentía impotente por no poder hacer algo para salvarlo a pesar de estar especializado en la leucemia porque Shishu estaba desahuciado. Pese a que la muerte del protagonista nos deja un vacío porque era un muchacho noble y tranquilo que no le hacía daño a nadie, siento que fue lo mejor que pudo haber hecho la autora. Shishu interrumpió el tratamiento porque no toleraba el dolor y cuando tenía la solución en las manos se la arrebataron. Sumado a que no tomaba sus medicamentos, era natural que no sobreviviera.
Cuando Yang se enteró de la enfermedad de Shishu y que cometió uno de sus peores errores al ignorar las alarmas de que algo andaba mal con él, le hizo ignorar la realidad y no mentalizarse de que Shishu estaba muy enfermo, teniendo regresiones cuando lo bofeteó en 2 ocasiones, cuando abusó de él y las múltiples cosas que sabía estuvieron mal. Movilizó a todo el mundo en China para encontrar a Shishu, porque sobre las cosas que hizo mal, él aún lo amaba. Las cosas no fueron bien para él. Aunque lo hubiese encontrado, Shishu simplemente no quería verlo y no quería hablar con él. Aunque eso le dejaba cierto peso de conciencia, decidía ignorarlo y dejarlo de lado para vivir sus últimos días felices con el doctor y con el amor que estaban haciendo de ellos dos. Si Yang se lo merecía o no, para mi gusto es un sí, pero esto ya entra dentro de un debate. Pero lo que sucedió después con él fue algo extremo. Al enterarse Yang de que Shishu estaba muerto, empezó a engañarse a sí mismo diciendo que algún día Shishu volvería y que lo esperaría en casa. Llegó al grado de desfigurarse el rostro y hacerse cortes graves en su brazo al no ver respuestas. Debido a sus negocios, terminó de tren en tren haciendo cartas y mandándolas a la casa en la que solía vivir con Shishu a su nombre. La locura en la que se sumergió Yang, ya sea por la culpa o por la negación de creer que perdió el amor de su vida, llegó a extremos a los que nadie debe de llegar. Sí, lo que Yang hizo estuvo mal. Sí, fue un personaje repugnante por todas sus malas acciones. Sí, merecía ser tratado como lo trató Shishu porque lo que le hizo no tiene nombre. Pero fue extremo llegar al punto de enloquecer porque perdió la única luz que tenía, a la única persona que amó, y no pudo ni siquiera decirle adiós porque se dio cuenta demasiado tarde de todo el daño que hizo. Mi odio y ciertos resentimientos que le tenía al personaje pararon a partir de que se enterara de que Shishu murió. Sentí que todo fue excesivo y traté de empatizar con el sujeto aunque fuese una basura. El hombre se dio cuenta demasiado tarde de que lo arruinó todo. No supo que Shishu estaba enfermo hasta que su amigo el doctor se lo dijo por los diagnósticos de Shishu y los medicamentos que tomaba. A pesar de todo lo malo que se pueda pensar y creer de él, él lo amaba desde que estaban en la preparatoria. Se dejó llevar por sus instintos sexuales. Lastimó a la persona que amaba al punto en el que salió corriendo de él por todo el daño que le hizo. No midió las consecuencias, ni siquiera pudo decirle adiós y un último te amo como el que no pudieron decirse cuando estaban juntos. Nuestras acciones nos llevan hasta las reacciones que esto provoca. No importa que nos arrepintamos, el daño está hecho, y nuestra mejor opción es reconstruir con acciones lo que con acciones rompiste. Y no es una manera cruel de pensar, todo lo contrario. Es lo más obvio a lo que una persona por lo general llega a pensar porque somos muy dependientes a que nuestras emociones nos cieguen sin intentar empatizar con alguien que creemos que no lo merece. La historia es bella, tiene sus momentos agrios y dulces, pero sobre todo es realista. No se toca el alma en irse por lo lógico aunque duela, y lo hace sin que la autora le tiemble la mano. Sí, es un poco dura de leer porque sabemos que el final es triste, pero es linda y dolorosa a partes iguales. Es un camino espinado pero firme, y se tiene que abrazar para dejar de acostumbrarnos a las historias clichés pastelosas donde todo termina feliz y contento para todos. Un baño de realidad no está mal de vez en cuando. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme sus opiniones en los comentarios y dejen sus likes para más trabajos así. Recuerden que esta es una opinión personal y tienen todo el derecho del mundo a dejar la suya. Bye.